Cuando los primeros pueblos indígenas llegaron a lo que hoy es Oregón, hace 15.000 años, se encontraron con un paisaje transformado por las inundaciones más catastróficas de la historia de la Tierra. Aguas lo suficientemente poderosas como para mover rocas del tamaño de casas habían esculpido el desfiladero del río Columbia, creando acantilados que se alzaban a cientos de metros sobre el suelo del valle. Erupciones volcánicas habían elevado Smith Rock hacia el cielo, con sus pináculos considerados sagrados por las tribus que se reunieron a su sombra durante milenios. Y a lo largo de una costa tan traicionera que más tarde reclamaría más de 2.000 barcos. GZH se convertiría en el hogar de uno de los faros más aislados de Estados Unidos, cuyo haz de luz era la única defensa frente a la letal oscuridad del Pacífico. Acompáñanos a descubrir el verdadero Oregón, lugares ocultos, bosques milenarios y extrañas maravillas naturales que pocos llegarán a conocer. El Parque Nacional Crater Lake alberga el lago más profundo de la región, un cuerpo de agua natural aislado y considerado uno de los más limpios del mundo. Se formó tras la erupción de una gran montaña llamada Monte Mazama, que luego colapsó hacia adentro. Curiosamente, el lago no tiene ríos que fluyan hacia él ni que salgan de él. Su nivel se mantiene únicamente por la precipitación y la evaporación. En la década de 1940, un piloto militar se estrelló en el lago, aunque los restos no fueron descubiertos hasta décadas después, debido al aislamiento del lugar. Los rayos suelen impactar en el borde del cráter, provocando incendios que son cuidadosamente monitoreados. Wizard Island, una masa de tierra en forma de cono que emerge de la superficie del lago, se formó a través de actividad volcánica posterior. Los senderos a lo largo del borde del cráter ofrecen acceso a miradores, mientras que un camino empinado desciende hasta la orilla, desde donde parten los paseos en bote. Está permitido nadar en zonas limitadas, aunque el agua se mantiene fría durante todo el año. El faro de GZH es un faro históricamente destacado, ubicado sobre un promontorio escarpado en la costa del Pacífico noroeste. Es reconocido por su posición aislada en la costa y por su baliza operativa, una de las más potentes de su tipo.
lleva el nombre de Bruno de Ézeta, un explorador vasco-español que cartografió la zona en el siglo XVIII. La estructura fue construida para enfrentar las peligrosas condiciones marítimas de la región. Su construcción requirió transportar materiales y trabajadores por mar, y muchas veces los suministros se perdían debido al oleaje. Una residencia cercana para los cuidadores del faro, hoy reconvertida, albergaba a los trabajadores que mantenían la luz funcionando durante tormentas y largos periodos de aislamiento. De hecho, el faro fue atendido por cuidadores dedicados y sus familias, quienes lo mantuvieron encendido cada noche, desde 1894. Sin embargo, fue completamente automatizado en 1963, y el último cuidador residente se retiró cuando la Guardia Costera asumió el control de las operaciones. Pilot Rock es una formación volcánica distintiva, reconocida por su forma empinada y columnar, visible desde grandes distancias. La roca se formó cuando el magma se endureció dentro de un antiguo volcán y luego fue expuesta por la erosión. El pueblo indígena Takelma se refería a esta formación con un nombre que significaba piedra erguida. Los primeros colonos la llamaron inicialmente Boundary Mountain, pero en 1841, durante la expedición de exploración de Estados Unidos, la formación fue renombrada como Emmons Peak, en honor a un oficial naval de la expedición. Con el tiempo, pasó a conocerse como Pilot Rock, ya que servía como punto de referencia para los pioneros que viajaban hacia el norte desde California por la ruta Applegate. El sitio atrae a escaladores interesados en sus rutas técnicas, que requieren habilidad para sortear rocas sueltas y paredes escarpadas. El área escénica de Cape Perpetua es un prominente promontorio en la costa central de Oregón, ubicado dentro del Bosque Nacional Siuslaw. Se caracteriza por la colisión entre roca volcánica y océano, lo que genera olas que chocan contra cuevas marinas y se precipitan por estrechos canales. Nombrado por un explorador en honor a una figura histórica, el cabo y su costa dentada sirvieron como punto de referencia para la navegación durante siglos.
Durante al menos 6.000 años, tribus nativas americanas, incluidos los Alsea, habitaron la zona, dependiendo de sus abundantes recursos marinos. Thor's Well es un sumidero natural de agua salada ubicado en la costa del Pacífico. Las olas chocan contra un agujero en la roca basáltica, y el agua parece derramarse hacia el interior de la Tierra. A pesar de su apariencia, Thor's Well no es un pozo sin fondo. En realidad tiene unos 6 metros de profundidad. Forma parte de una extensa franja de roca volcánica, toda moldeada por la misma actividad que dio origen a gran parte de la línea costera. El pozo luce más espectacular durante la marea alta o las tormentas, cuando el agua lo llena y vacía con fuerza explosiva. A pesar de su atractivo, marejadas peligrosas han arrastrado a visitantes desprevenidos contra las rocas cercanas. Painted Hills es un conocido sitio geológico ubicado en la sección oriental del área fósil John Day. Se distingue por sus capas de arcilla bandeada en tonos rojos, dorados y negros, provocadas por depósitos minerales originados por cambios climáticos y actividad volcánica. Estos colores cambian ligeramente según la luz y los niveles de humedad, haciendo que el paisaje se vea distinto a lo largo del día y de las estaciones. Los primeros colonos inicialmente descartaron estas colinas por considerarlas estériles, pero más tarde los científicos las identificaron como un sitio clave para estudiar ecosistemas prehistóricos. El Área Escénica Nacional Columbia River Gorge abarca un cañón tallado por el río, flanqueado por acantilados y cascadas. Ubicada a lo largo de la frontera entre Oregón y Washington, la zona es reconocida por su combinación de río, bosque y paredes de basalto, moldeadas por inundaciones y actividad volcánica a lo largo del tiempo. Un deslizamiento de tierra histórico, mencionado en relatos orales como el Puente de los Dioses, bloqueó temporalmente el río. Más tarde, los colonos construyeron una carretera con viaductos de piedra que integraban la ingeniería al paisaje rocoso. A diferencia de muchas otras cascadas en el desfiladero, la cascada de la Turelle
cae en línea recta en una sola caída, con una pared de basalto marcada por líquenes amarillos. El basalto columnar detrás del agua muestra formaciones hexagonales bien definidas, creadas por el enfriamiento lento de la lava. Vista House se alza sobre un punto elevado conocido como Crown Point y fue construida como área de descanso y mirador. Presenta un diseño Art Nouveau de principios del siglo XX y ofrece perspectivas panorámicas que permiten apreciar la magnitud del desfiladero. La cascada de Multnomah, la más alta de Oregón, se divide en dos niveles conectados por un puente peatonal. Está alimentada por manantiales subterráneos y escorrentía superficial, lo que permite que fluya durante todo el año. Cannon Beach es una franja costera conocida por una imponente formación rocosa marina, Haystack Rock, visible desde la orilla. Su nombre proviene de un cañón real que formaba parte de una goleta de la Armada de los Estados Unidos, naufragada en las cercanías y arrastrada hasta la costa en el siglo XIX. Durante la expedición de Lewis y Clark, miembros del Cuerpo de Descubrimiento visitaron la zona para obtener grasa de ballena de un ejemplar varado. Este evento constituye una de las primeras interacciones documentadas entre la expedición y la costa local. Haystack Rock, un monolito de basalto, alberga colonias de aves marinas, con frailecillos corniculados que anidan allí de forma estacional. Las pozas de marea en su base contienen anémonas y estrellas de mar, accesibles durante la marea baja. Los visitantes pueden explorarlas con cuidado, ya que se trata de un ecosistema frágil. La arena plana y compacta de la playa permite caminatas largas, mientras que los surfistas frecuentan las aguas frías mar adentro. Un tsunami a mediados del siglo XX dañó pueblos cercanos, pero Cannon Beach se salvó en parte gracias al efecto de amortiguación del oleaje que ofrece la roca. El valle de Willamette es una extensa llanura fértil delimitada por cordilleras y drenada por el río Willamette.
es conocido por su agricultura, especialmente la producción de vino, y por su papel en los primeros patrones de asentamiento. El suelo del valle, formado por actividad volcánica e inundaciones antiguas, permite el cultivo en una amplia extensión. Los viñedos aprovechan un clima moderado por la influencia marina, lo que permite una maduración lenta de las uvas. Como resultado, el valle es reconocido por la producción de su aclamado Pinot Noir, entre otras variedades. La industria vitivinícola se ha convertido en una parte clave de la economía local, y la temporada de cosecha atrae a trabajadores, expertos y visitantes. La temporada de cosecha de uvas suele ocurrir a comienzos del otoño, atrayendo a visitantes para degustaciones y recorridos por bodegas. La vendimia en el valle de Willamette incluye la recolección manual de las uvas, su fermentación en el lugar y su envejecimiento en barricas de roble. Muchos pequeños productores operan junto a grandes bodegas y las visitas guiadas y degustaciones son comunes. Los enólogos suelen enfocarse en métodos sostenibles y orgánicos, con riego mínimo y evitando el uso de productos químicos. Curiosamente, existe una práctica singular que consiste en utilizar halcones para ahuyentar aves que podrían dañar las uvas, reduciendo así la necesidad de redes protectoras. El Bosque Nacional Mount Hood abarca una vasta región montañosa y boscosa en el noroeste de Oregón, rodeando el icónico volcán Monte Hood. Es conocido por sus impactantes paisajes alpinos y sus amplias oportunidades para actividades al aire libre, con el propio Monte Hood como punto central, el pico más alto del estado de Oregón. Los pueblos indígenas recorrían la zona en busca de recursos estacionales, y más tarde los colonos adaptaron esos senderos para crear el Barlow Road, una peligrosa ruta para carretas que bordeaba la base de la montaña. La ecología del bosque varía desde densos bosques de abetos hasta praderas alpinas salpicadas de charcas formadas por sedimentos glaciales. Ubicado a pocos kilómetros al sur del Monte Hood, el lago Trillium es un embalse creado en la década de 1960 mediante una pequeña represa en el nacimiento del arroyo Mud. Debe su nombre a las flores silvestres Trillium, comunes en la zona. Históricamente, los alrededores del lago Trillium coinciden con el antiguo Barlow Road de la Ruta de Oregón, por donde los pioneros atravesaban un prado pantanoso rumbo al oeste.
Hoy en día, este lago se ha hecho famoso por sus aguas tranquilas, que reflejan perfectamente las cumbres nevadas del Monte Hood en los días despejados. Además, sus orillas están bordeadas por restos de tocones sumergidos de antiguos trabajos de tala anteriores a la inundación. Little Crater Lake es una poza de agua alimentada por manantiales fríos, formada cuando el agua disolvió roca blanda bajo la arcilla, creando una columna profunda y cristalina. Sus temperaturas cercanas al punto de congelación desaniman la natación, pero permiten la presencia de diatomeas poco comunes que tiñen el agua de un tono turquesa. Los geólogos consideran este cuerpo de agua una rareza geológica. Teorías tempranas especulaban que podría haberse originado por el colapso de un tubo de lava, debido a sus paredes casi verticales. Es accesible por un sendero corto y sencillo, y cuenta con una plataforma de observación para que los visitantes puedan admirar esta curiosidad natural. Ubicada en la parte sur del Valle de Rogue, se encuentra la encantadora ciudad de Ashland, reconocida por albergar cada año el Festival Shakespeare de Oregón. Fundada durante una fiebre del oro, la zona pasó de ser un territorio de concesiones mineras a convertirse en un centro cultural, una vez agotados los yacimientos. Un movimiento chautauqua, a principios del siglo XX, impulsó la creación de espacios escénicos, que más tarde evolucionaron en la institución dedicada a Shakespeare, que hoy define su identidad. El festival se centra en obras clásicas y modernas, representadas en múltiples escenarios, tanto interiores como al aire libre, durante varios meses del año. Además, la ciudad cuenta con uno de los teatros en funcionamiento continuo más antiguos de la costa oeste. El Valle de Rogue y sus alrededores sostienen la agricultura y el turismo al aire libre. Es conocido por sus huertos, viñedos y ríos. Las bodegas ofrecen degustaciones y el río es popular para practicar rafting y pesca. Los patrones climáticos del valle permiten una larga temporada de cultivo, y el sistema fluvial da forma a gran parte del paisaje local. El lago Emigrant, un embalse ampliado para el control de inundaciones, cuenta con una piscina de olas artificial alimentada por corrientes de río desviadas, lo que ofrece una rara oportunidad de surf en el interior. La línea costera original del lago, ahora sumergida, reaparece ocasionalmente durante las sequías, dejando al descubierto restos de escombros de la época de los pioneros.
La pequeña ciudad de Bend se encuentra a orillas del río Deschutes, con las montañas Cascade marcando el horizonte occidental. El nombre de la ciudad se remonta a un vado poco profundo, utilizado por los pioneros, conocido como Farewell Bend, por los viajeros que se despedían de la curva del río. Hoy actúa como puerta de entrada a picos montañosos, terreno de alta montaña y lagos de agua dulce. Históricamente, la ciudad comenzó como un pueblo maderero, con aserraderos instalados a lo largo del río, y el ferrocarril ayudó a transportar la madera fuera de la zona. Durante un tiempo, Bend albergó uno de los aserraderos de pino más grandes de la región. Con la disminución de la industria maderera, el turismo y los deportes al aire libre pasaron a ocupar un lugar central en la economía local. El río Deschutes atraviesa directamente la ciudad y en su momento sirvió como fuente de energía e irrigación. Sus corrientes esculpen la roca volcánica, formando rápidos utilizados para kayak y stand-up paddleboard. Un tramo cercano al centro fue acondicionado como parque de aguas bravas, con olas artificiales que atraen a entusiastas durante todo el año. En verano, algunas secciones del río se llenan de personas que flotan corriente abajo. También es conocido por la pesca con mosca, con truchas y steelhead en distintos tramos. Al oeste de Bend, la serena cascada de Klein cae sobre una repisa de basalto hacia una poza tranquila. Aunque no es muy alta, en el sitio funcionó una planta hidroeléctrica, que fue desmantelada tras cambios en el uso del río, y hoy es un área de parque. Los cisnes trompeteros frecuentan los humedales cercanos y los tramos lentos del río. Estas aves son las anátidas nativas más grandes de América del Norte, reconocibles por sus cuellos rectos y sus llamadas graves y resonantes. Alguna vez fueron cazadas casi hasta la extinción, pero lograron recuperarse gracias a esfuerzos de conservación. Durante los meses fríos en Bend, se agrupan en pequeñas bandadas y se alimentan de plantas acuáticas. Con una extensión de más de 580 kilómetros, la costa de Oregón se caracteriza por acantilados, formaciones rocosas marinas y largas franjas de playas públicas. Es conocida por su acceso público conveniente, ya que cada centímetro de la costa está abierto al público gracias a una ley aprobada en el siglo XX.
Esa ley, conocida comúnmente como la Ley de las Playas, garantiza que las playas permanezcan abiertas para todos. Famosa por los naufragios, la costa se ganó el apodo de «el cementerio del Pacífico», debido al clima turbulento y los bancos de arena cambiantes que hundieron cientos de embarcaciones. Durante la Segunda Guerra Mundial, partes del litoral también fueron fortificadas ante posibles ataques enemigos. En un incidente poco común, un submarino japonés bombardeó un bosque cerca de Brookings, en uno de los pocos ataques directos al territorio continental durante la guerra. Elevándose abruptamente desde el desierto alto, Smith Rock se distingue por sus acantilados verticales de toba volcánica y basalto. El parque también es conocido por otras formaciones geológicas, como agujas y paredes de cañón moldeadas por actividad volcánica antigua. Está considerado uno de los lugares de nacimiento de la escalada deportiva moderna y atrae a escaladores de todo el mundo. Los senderistas recorren caminos que serpentean entre arbustos de artemisa hacia miradores que dominan el perfil recortado del parque. Mientras tanto, los escaladores ponen a prueba su resistencia en más de 2000 rutas, que van desde grietas para principiantes hasta desplomes exigentes. El Bosque Nacional Willamette abarca una gran parte de las montañas Cascade occidentales, con montañas y valles dominados por abetos de Douglas y cicutas occidentales. El nombre proviene de un término Kalapuya, para el valle donde se encuentra el bosque, que se traduce libremente como río largo y serpenteante. La cascada de Proxy, una caída de 2 niveles, fluye a través de un campo de lava y luego se despliega en abanico sobre un acantilado cubierto de musgo. El agua desaparece en un agujero en la base, en lugar de formar un arroyo, lo cual se debe a la naturaleza porosa de la roca volcánica. En invierno, la cascada se congela parcialmente, creando formaciones de hielo irregulares. Este tipo de cascada es inusual y se estudia por su interacción con sistemas de drenaje subterráneo. El río Mackenzie atraviesa el bosque, corriendo frío y con fuerza. Nace de manantiales en las montañas Cascade y fluye sobre lechos de lava, formando pozas, rápidos y cascadas.
El río alberga truchas y salmones y se utiliza para la pesca, el rafting y el monitoreo científico. Las cascadas Sajáli y Coosa están situadas a lo largo del río Mackenzie. Aguas abajo, la cascada Coosa cae en una poza profunda rodeada de bosque. Se cree que Coosa proviene de una palabra que significa cielo o paraíso, posiblemente derivada de la jerga chinook. Ambas cascadas se encuentran a lo largo de un sendero circular muy conocido y muestran cómo la lava moldeó el curso del río. Los senderos atraviesan bosques antiguos y zonas donde los árboles crecen directamente sobre flujos de lava solidificada. La cascada Sajáli es más alta y caudalosa y cae desde una repisa de basalto formada por lava. El nombre Sajáli proviene de una palabra de la jerga chinook que significa alto o arriba. Situada en la desembocadura del río Coquille, junto al Pacífico, Bandon se caracteriza por sus costas moldeadas por el viento y sus formaciones rocosas marinas. El nombre del pueblo honra al noble irlandés Lord Bandon, cuyo título ancestral inspiró al colono George Bennett a renombrar la zona a fines del siglo XIX. La playa de Bandon es uno de los elementos más reconocibles de la zona, bordeada por grandes formaciones rocosas marinas dejadas por la erosión. Las mareas se mueven rápidamente a lo largo de este tramo de costa, revelando pozas intermareales durante la marea baja y bloqueando el acceso cuando el agua regresa. La madera flotante suele acumularse en la orilla, arrastrada por tormentas invernales y fuertes corrientes. Justo al norte de la playa se encuentra el río Coquille, que desemboca en el océano cerca del centro del pueblo. El río ha sido utilizado durante mucho tiempo para la pesca y la navegación, aunque su desembocadura es conocida por desplazarse debido a la acumulación de sedimentos. Se construyeron espigones para controlar el flujo y proteger a las embarcaciones que entran y salen. Un antiguo puente giratorio, operado manualmente hasta mediados del siglo XX, aún cruza la parte alta del río. El faro del río Coquille, construido para guiar a los barcos a través del banco de arena cambiante del río, se alza sobre un promontorio de basalto. Automatizado hace décadas, su lente Fresnel original fue retirada, pero posteriormente reinstalada como exhibición.
La estructura sobrevivió a bombardeos durante ejercicios militares de la Segunda Guerra Mundial, y aún se pueden ver marcas de impacto en las rocas cercanas. Estas colinas reciben su nombre por la floración estacional de la beza morada, que cubre sus laderas con ondas violetas cada primavera. Aunque no es una especie nativa, la beza morada fue introducida para el control de la erosión, el forraje del ganado y la mejora del suelo, gracias a su capacidad para fijar nitrógeno. Al ayudar a restaurar los nutrientes del suelo, se la consideró útil en terrenos pobres o sobreexplotados. Sin embargo, su rápido crecimiento y hábito trepador también la volvieron difícil de controlar en algunas zonas, llegando a convertirse en una especie invasora al competir con pastos y flores silvestres autóctonos. El lago El, llamado así por su forma alargada y sinuosa, y no por la presencia de anguilas, se extiende a lo largo de un valle, flanqueado por bosques de coníferas. Se caracteriza por sus aguas tranquilas, la pesca y la facilidad de acceso para actividades recreativas. A diferencia de los lagos costeros cercanos, influenciados por las mareas, este permanece de agua dulce gracias a su ubicación y a los aportes de manantiales naturales y lluvias. Ubicada cerca de la desembocadura del río Chetco y de la frontera con California, Brookings es conocida por su clima costero templado y su influencia marítima. El nombre del pueblo honra a la empresa Brookings Lumber Company, fundada por el empresario Robert S. Brookings, quien buscaba establecer una economía basada en la industria maderera. Chetco Point Park se encuentra sobre un saliente rocoso que se adentra en el Pacífico y ofrece vistas del océano, las playas cercanas y la desembocadura del río Chetco. El parque incluye pozas intermareales, formaciones rocosas y senderos para caminar. Está construido sobre terrenos que antiguamente tuvieron usos industriales, pero que desde entonces se han transformado en un espacio público. El promontorio también tuvo un rol en la navegación temprana, ya que las embarcaciones que recorrían la costa utilizaban puntos de referencia como este para orientarse antes de la llegada de los sistemas modernos de navegación. El Bosque Nacional Deschutes se extiende por el centro de Oregón,
modelado por la actividad volcánica y caracterizado por bosques, flujos de lava y picos nevados. Se define por la recreación al aire libre, la investigación forestal y las formaciones geológicas creadas por erupciones pasadas. Pueblos indígenas, incluidos los Paiute del norte, recorrían estas tierras para la caza estacional y la recolección de obsidiana. Más tarde, los colonos entraron en conflicto por los derechos de pastoreo, mientras que los ferrocarriles y los campamentos madereros tallaban asentamientos temporales en el bosque. La identidad del bosque se consolidó a través de debates sobre conservación, equilibrando la demanda de madera con la preservación de sus ecosistemas adaptados al fuego. Las montañas Cascade atraviesan el borde occidental del bosque. Cumbres como el Monte Hood son de origen volcánico y han influido en la forma del bosque a través de antiguas erupciones y glaciaciones. Estas montañas aún moldean el clima, enviando nieve y lluvia hacia el este, lo que alimenta arroyos, lagos y embalses. La recreación se concentra en torno a estas cumbres, como el esquí en el Monte Bachelor, las caminatas de largo recorrido por senderos alpinos y las ascensiones para disfrutar de vistas panorámicas desde la cima. El lago Sparks es un lago poco profundo y de gran altitud ubicado al oeste de Bend. Se formó cuando la lava represó parte de un valle, creando una cuenca que hoy se llena con agua del deshielo y de manantiales. El lago no tiene una salida visible, ya que el agua se filtra bajo tierra a través de la roca volcánica. Durante el verano se utiliza para hacer kayak, paddleboard y pesca. La cascada de Tumalo es una caída de gran altura, donde el arroyo Tumalo se desploma sobre un acantilado de basalto. La cascada se alimenta del deshielo de las montañas Cascade y fluye con mayor fuerza en primavera. Un sendero conduce hasta la cima de la cascada, y más allá continúan otras caídas y cascadas más pequeñas río arriba. El arroyo cumple un papel en el suministro de agua para comunidades cercanas y se monitorea por su caudal y claridad. A principios del siglo XX, se intentaron proyectos hidroeléctricos para aprovechar su caída, pero las tuberías abandonadas se oxidaron entre la maleza cercana. En invierno, escaladores de hielo ascienden su cortina congelada, mientras que en verano los excursionistas esquivan senderos erosionados para llegar a su base envuelta en niebla.
Situado en un promontorio azotado por el viento, con acantilados pálidos en el punto más occidental de Oregón, el Cabo Blanco recibe su nombre del término que usaron los primeros exploradores europeos para referirse a los acantilados calcáreos del lugar. Tribus indígenas como los Tolowa y los Coquille recolectaban mariscos y cazaban en la zona, dejando conchales aún visibles en las dunas erosionadas. Durante los primeros asentamientos, el Cabo Blanco pasó a formar parte de las rutas de viaje a lo largo de la costa. Los alrededores del cabo también se utilizaron para la agricultura y la ganadería, aunque los suelos delgados y el clima severo arruinaron muchas temporadas. El elemento más destacado del parque es el Faro del Cabo Blanco, el faro en funcionamiento continuo más antiguo de la costa de Oregón. Fue construido para advertir a los barcos sobre los arrecifes peligrosos y los cambios repentinos del clima. El faro se alza en un punto donde las corrientes oceánicas y el viento pueden cambiar con rapidez, y su señal es vital para los navegantes que recorren esta costa rocosa y brumosa. Esculpido por el río Snake en la frontera oriental de Oregón, Hell's Canyon es el cañón fluvial más profundo de América del Norte. El cañón forma parte del sistema montañoso más amplio de las montañas Wallowa y la cordillera Seven Devils, moldeado por actividad volcánica, movimiento glaciar y erosión hídrica. Curiosamente, los estratos expuestos del cañón revelan algunas de las rocas más antiguas de la región. Estas incluyen formaciones metamórficas y volcánicas provenientes de grandes profundidades bajo la superficie terrestre. A fines del siglo XIX, durante los esfuerzos de reubicación forzada en la Guerra de los Nez Perce, miembros de la tribu Nez Perce atravesaron partes de Hell's Canyon mientras huían de las fuerzas estadounidenses. El terreno escarpado fue tanto un obstáculo como una protección, permitiéndoles refugiarse temporalmente antes de ser perseguidos nuevamente. Ubicada en la desembocadura del río Columbia, Astoria ostenta el título de ser el asentamiento más antiguo al oeste de las Rocosas. Su nombre honra a John Jacob Astor, cuya empresa de comercio de pieles estableció aquí un puesto efímero a principios del siglo XIX. La ubicación estratégica del asentamiento lo convirtió en un centro de actividad marítima, con conserveras de salmón que más tarde dominaron la economía.
un incendio catastrófico a comienzos del siglo XX arrasó gran parte del centro de la ciudad, construido en madera, lo que impulsó una reconstrucción en ladrillo y piedra, ejemplificada por las casas victorianas que aún se conservan, con sus frontones ornamentados y Widow's Walks. El puente Astoria-Megler, una estructura de celosía de acero que cruza el río Columbia, conecta la ciudad con las orillas del norte. Completado en la década de 1960, es el puente de celosía continua más largo de América del Norte y reemplazó un sistema de transbordadores que antes transportaba automóviles a través del río. Diseñado con juntas flexibles para resistir movimientos sísmicos y fuerzas de marea, los equipos de mantenimiento lo repintan y reparan con frecuencia para prevenir la oxidación y el desgaste estructural. En su punto más alto, ofrece el espacio necesario para que los barcos pasen rumbo a los puertos interiores del Columbia. Extendido a lo largo de una costa escarpada, el condado de Lincoln es conocido por la pesca, la industria maderera, la investigación costera y sus comunidades pesqueras. El condado recibió su nombre en honor a Abraham Lincoln durante una época en la que se creaban nuevos condados a lo largo de la costa del Pacífico. El establecimiento de una reserva en la década de 1850 desplazó a las tribus nativas americanas que habían habitado la zona durante generaciones, lo que provocó resistencia. Más tarde, madereros y pescadores explotaron la región, dejando pueblos fantasma donde antes zumbaban los aserraderos. La bahía de Siletz se encuentra cerca del extremo sur del condado, donde el río Siletz desemboca en el Océano Pacífico. La bahía es poco profunda, con bancos de arena, llanuras de lodo y canales que cambian con las mareas. En el pasado, la zona albergó aserraderos y un pequeño puerto, aunque la mayor parte de la actividad industrial ha desaparecido. Actualmente, es un estuario protegido, con esfuerzos de conservación enfocados en restaurar los marismas salinos, brindar hábitat a especies de aves y mejorar las oportunidades para la pesca de cangrejo. El faro de Yaquina Head se alza sobre acantilados de basalto como el faro más alto de Oregón, con un haz de luz visible desde alta mar. Fue construido para guiar a los barcos que evitaban los peligrosos arrecifes, utilizando ladrillos transportados por mar y ensamblados en el sitio. La luz funcionó originalmente con aceite de ballena, luego reemplazado por otros combustibles, y hoy opera con sistemas modernos. Actualmente, su lente Fresnel, cuidadosamente mantenida, aún gira sobre los engranajes originales. Debajo, las pozas intermareales rebosan de anémonas y estrellas de mar ocres, mientras los araos anidan en las rocas marinas cercanas.
El lago Klamath es uno de los lagos de agua dulce más grandes del noroeste del Pacífico. Ubicado en el centro-sur de Oregón, es conocido por su papel en el riego, el hábitat de aves migratorias y los conflictos por el uso del agua. El lago es poco profundo, está rodeado de humedales y colinas volcánicas, y alimenta al río del mismo nombre, que fluye hacia el Océano Pacífico. Los pelícanos blancos dominan la población de aves del lago. Estas aves, con envergaduras que superan los 3 metros, migran aquí para reproducirse en islas rocosas. A diferencia de sus primos pardos, los pelícanos blancos pescan en grupo, acorralando a sus presas en bahías poco profundas mediante aletazos sincronizados. Sus bolsas gulares, capaces de contener más de 10 litros de agua, se vacían antes de tragar el pez entero. La presencia o ausencia de pelícanos blancos se utiliza como un indicador del estado de salud del lago. Si los niveles de agua descienden demasiado, o si las poblaciones de peces disminuyen por falta de oxígeno, las aves pueden incluso omitir su temporada reproductiva en el lago. Las dunas de Oregón se extienden a lo largo de la costa central y forman una de las mayores extensiones de dunas costeras de América del Norte. La arena se originó por la erosión de las montañas del interior, cuyos sedimentos fueron arrastrados por los ríos hasta la costa, donde el viento los recogió y a lo largo de miles de años los transformó en dunas. En años más recientes, la conducción de vehículos fuera de ruta se ha vuelto popular, y algunas zonas de las dunas están ahora destinadas al uso motorizado. Nombrada tras un sorteo entre dos colonos de la costa este que disputaban honrar a sus ciudades natales, Portland es la ciudad más grande del estado. La ciudad se extiende entre los ríos Willamette y Columbia, y su economía temprana se impulsó gracias a la industria maderera y el transporte marítimo. La madera se transportaba río abajo, y las mercancías entraban y salían a través del Columbia. Portland se convirtió en una parada clave entre las comunidades del interior y el Océano Pacífico, especialmente con la llegada del ferrocarril, que amplió su rol en el movimiento de carga y el crecimiento poblacional. A principios del siglo XX, Portland ya se había consolidado como un centro de transporte, con astilleros, fábricas y una fuerte presencia sindical.
La cascada Whitehorse es una pequeña cascada ubicada en el sur de Oregón, dentro del Bosque Nacional Umpqua. Es conocida por su amplia cortina de agua que cae sobre una repisa hacia una piscina tranquila en la parte inferior. El entorno es boscoso y silencioso, rodeado de rocas cubiertas de musgo y árboles densos. La cascada se alimenta del río Clearwater, que fluye sobre un terreno volcánico modelado por antiguas erupciones de lava. El caudal de la cascada varía drásticamente. En verano se reduce a un delgado hilo, que deja al descubierto depósitos minerales teñidos de hierro, mientras que en invierno las lluvias la convierten en un estruendo audible desde los senderos. Hoy en día no existen senderos importantes más allá de la corta caminata hasta la cascada, y la zona ha permanecido relativamente inalterada durante décadas. Una extensa llanura salada de arcilla agrietada y polvo, el desierto de Albord se encuentra entre empinadas cadenas montañosas. Durante la mayor parte del año, el desierto permanece seco, aunque las lluvias estacionales pueden convertir brevemente partes de él en un lago poco profundo. El río Rogue fluye por el suroeste de Oregón, nace en las cascadas y serpentea hasta llegar al Océano Pacífico. Es conocido por sus rápidos, cañones, migraciones de salmón y una larga historia de conflicto y recreación. El río recibió su nombre de los cazadores franceses, quienes llamaron los pícaros a los pueblos indígenas de la zona, un término que con el tiempo se distorsionó. Con el paso de los años, se convirtió en uno de los primeros ríos designados como salvajes y escénicos, protegido por su valor ecológico y recreativo. Uno de los rasgos más impactantes del río es la Garganta Takelma, un estrecho y sinuoso tramo donde el agua se abre paso entre rocas volcánicas. La garganta recibe su nombre del pueblo Takelma y muestra cómo el río talló profundamente los flujos de lava dejados por antiguas erupciones. Las oscuras paredes se elevan abruptamente sobre las aguas turbulentas, que se retuercen en una serie de descensos y canales. En condiciones de crecida, la garganta puede volverse peligrosa, con niveles de agua que suben rápidamente y se precipitan por los estrechos pasajes. La cascada Mill Creek, una caída de 2 niveles, desciende hacia un anfiteatro envuelto en neblina, alimentada por el deshielo y la escorrentía de los picos cercanos.
El área que rodea la cascada incluye más formaciones volcánicas, como agujas de roca y antiguos tubos de lava. El lago Lost Creek es un embalse creado mediante la represa del curso superior del río Rogue y cumple funciones de control de inundaciones, riego y generación de energía hidroeléctrica. Aunque modificó el flujo original del río, el lago hoy en día permite la navegación, el campamento y la pesca. Además, actúa como una zona de preparación para los peces antes de que asciendan río arriba. Fort Rock es una gran formación en forma de anillo, ubicada en el desierto alto del centro de Oregón. Se alza sobre llanuras planas cubiertas de artemisa, y se formó a partir de una explosión volcánica cuando el magma caliente entró en contacto con un antiguo lago. El resultado fue un anillo de toba, ceniza volcánica fusionada que luego fue esculpida por el viento y el agua en paredes empinadas y dentadas. Los restos del Peter Iredale son uno de los naufragios más conocidos de la costa del Pacífico. Sus costillas de acero oxidado aún emergen de la playa durante la marea baja. La embarcación, nombrada en honor a su propietario británico, un magnate naviero, encalló el 25 de octubre de 1906, cuando las mareas y los vientos superaron a la tripulación. Todos a bordo sobrevivieron, pero los intentos de rescate fracasaron y el barco quedó abandonado a oxidarse en el lugar. Esculpido por el flujo persistente del arroyo Silver, el Parque Estatal Silver Falls es conocido por su cadena de cascadas a lo largo de un cañón boscoso en las estribaciones occidentales de las cascadas. El parque estatal más grande de Oregón cuenta con un sistema de senderos famoso llamado el Sendero de las 10 Cascadas, varios de los cuales permiten a los caminantes pasar por detrás del agua en caída. Estos caminos atraviesan grandes salientes rocosos, donde el agua fluye por encima, lo cual es posible gracias a la forma en que la lava se enfrió y agrietó, creando un espacio hueco detrás del flujo. Antes de que existiera el parque, la tierra era utilizada por pueblos indígenas como los Kalapuya y los Molaya, quienes cazaban y recolectaban en la región. Usaban senderos a través del bosque para llegar a campamentos estacionales y seguían los ríos para pescar. En la década de 1930, el Cuerpo Civil de Conservación construyó la infraestructura del parque, tallando los icónicos senderos y puentes de piedra que serpentean detrás de las cascadas conocidas hoy en día. La ciudad de Oregón está ubicada al final del Sendero de Oregón, construida a orillas del río Willamette, justo debajo de las cascadas Willamette. Es conocida por ser la primera ciudad incorporada al oeste de las montañas rocosas y por haber desempeñado un papel central en la migración hacia el oeste en sus primeras etapas. Muchos de los que viajaron por tierra en carretas se establecieron aquí, convirtiendo el lugar en un punto de abastecimiento y un centro administrativo en los primeros días de la colonización.
La ciudad se desarrolló rápidamente, en parte gracias a la fuerza de las cascadas, que se utilizaban para mover aserraderos, y más tarde, fábricas de papel. Ruedas hidráulicas, turbinas y luego generadores hidroeléctricos transformaron la fuerza del río en energía mecánica y eléctrica. Fue uno de los primeros lugares del oeste estadounidense en generar electricidad para una red eléctrica municipal. Curiosamente, el primer periódico al oeste de las Rocosas se imprimió aquí, con prensas que abogaban por infraestructura y la condición de Estado. Como se mencionó anteriormente, el hito más emblemático de la ciudad de Oregón son las cascadas Willamette, una caída de agua en forma de herradura formada por basalto volcánico. Es la segunda más grande por volumen en el noroeste del Pacífico. Las cascadas caen directamente en un canal rocoso y están rodeadas de restos de edificaciones industriales. Actualmente, hay planes en curso para reurbanizar la ribera, preservar el acceso y restaurar la función ecológica sin borrar el pasado industrial del lugar. Proposal Rock es un farallón marino ubicado justo frente a la costa, en la playa de Nescobbin, Oregón. Se reconoce por su forma singular, que se eleva abruptamente desde la arena y la marea como una isla aislada. Durante la marea baja se puede acceder a pie, mientras que la marea alta lo rodea de agua, separándolo de la orilla. La roca está cubierta de árboles, lo que le da una silueta que contrasta con la playa plana y el océano abierto. Recibió su nombre por una leyenda romántica local sobre un marinero que, según se cuenta, le propuso matrimonio a su pareja en este lugar. Establecida como la capital del estado, Salem es un centro de actividad política, agrícola e histórica. La ciudad se desarrolló a lo largo de rutas comerciales clave, y su ubicación fue elegida por su acceso fluvial, tierras fértiles y posición central dentro del estado. El nombre Salem proviene de la palabra hebrea Shalom, que significa paz, y creció desde un sitio misionero hasta convertirse en una ciudad formal. Los primeros misioneros llegaron con la intención de establecer escuelas e instituciones religiosas, aunque rápidamente se transformó en un lugar de gobierno tras ser elegida como la capital estatal. El Capitolio del Estado de Oregón domina el paisaje urbano, construido en estilo Art Deco y coronado por una estatua cubierta en oro conocida como el Pionero de Oregón.
El edificio reemplazó a 2 capitolios anteriores destruidos por incendios, el segundo de los cuales, según se dice, fue provocado por un cigarrillo. En su interior, los murales que representan el colonialismo de los colonos han generado debates sobre la omisión o reinterpretación histórica. Los jardines del Capitolio incluyen praderas públicas, jardines y monumentos, y se utilizan para eventos, protestas y ceremonias a lo largo del año. El Área Natural Estatal Devil's Punch Bowl es un sitio costero conocido por una formación rocosa ahuecada que se llena y agita con agua de mar. El propio Punch Bowl, Cuenco del Diablo, es una antigua cueva marina colapsada, esculpida por las olas a lo largo del tiempo. Cuando sube la marea o llegan tormentas, el agua entra a presión por aberturas en la roca, choca contra las paredes y se eleva en estallidos. Durante mareas más tranquilas, el cuenco se vacía parcialmente, revelando su interior curvado. Según investigaciones geológicas, el techo de la cueva probablemente colapsó durante un antiguo terremoto, dejando paredes irregulares que amplifican los golpes de las olas en un estruendo atronador. Hoy en día, continúa erosionándose, aunque sorprendentemente se mantiene estable gracias a que está formado por roca volcánica. Esto es Oregón, una tierra de maravillas ocultas y asombrosas joyas arquitectónicas. Ahora, si no quieres perderte las maravillas más increíbles de Florida, mira este video.